libro Teoría, Historia y Literatura es un recorrido por las principales teorías literarias del siglo XX y por algunas obras y algunos autores del canon de la literatura europea, latinoamericana y argentina. En un primer estudio se abordan las diferencias y semejanzas entre la teoría y la crítica literarias, siendo la primera la que provee los conceptos genéricos y la segunda la que aplica estos conceptos al análisis de las obras en concreto, y ambas a su vez constituyen disciplinas culturales interdependientes, de modo tal que no puede existir la teoría sin la crítica ni la crítica sin la teoría. Luego se abordan las principales teorías literarias, es decir, el formalismo ruso, el círculo de Bakhtin, el estructuralismo y el postestructuralismo, para sintetizar, el formalismo ruso con sus dos etapas, el estructuralismo y también el círculo de Bakhtin con sus principales textos, como son los problemas de la poética de Dostoyevsky, de donde se derivan la polifonía de voces, el dialogismo, etc. El problema central que van a tener tanto el formalismo como el estructuralismo va a ser precisamente la inmanencia, es decir, la permanencia en la forma o en la estructura sin tener en cuenta el espacio y el tiempo donde se produce la obra de arte literario, y eso va a significar su agotamiento. Esto lo ve Julia Kristeva en la década del 60 y por eso toma del círculo de Bakhtin el concepto de contexto para dar vida al estructuralismo en lo que va a dar en llamarse el postestructuralismo con Barthes, Foucault, entre otros. Luego hay una serie de artículos sobre Adorno, son 3 artículos sobre Adorno basados en 3 textos de él, que son la dialéctica del iluminismo, la dialéctica negativa y mínima moralia. Luego un análisis de las diferentes formas del confinamiento en Francia, en los siglos XVIII y XIX, en Vigilar y Castigar, de Michel Foucault, un libro del año 75, y una comparación de esas formas del confinamiento con el confinamiento por el COVID-19, posteriormente un análisis de la cultura de masas, desde el libro de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, luego el análisis de 2 libros de Edward Said, un profesor palestino que desarrolla sus actividades en Estados Unidos, y luego un estudio de las obras y las vidas de 2 pensadores del materialismo, de filiación materialista, que son Terry Eagleton y Frederick Jameson, focalizando en el caso de Eagleton en la ideología y en el caso de Jameson en la posmodernidad. En el segundo capítulo se abordan, el estudio de algunas obras del canon europeo, es decir, la épica y la tragedia griega, por ejemplo, un raconto de la literatura latina, focalizando en la épica de Virgilio, en algunos poetas como Catulo, como Lucrecio, o algunos novelistas como Apuleyo o Petronio, y luego en el medioevo un estudio de Dante y la Divina Comedia, de Boccaccio y el Decamerón, desde algunas categorías de Bakhtin, como algunos cuentos de Geoffrey Chaucer, desde la perspectiva teórica de T.S. Eliot. En la modernidad se avanza con el estudio de Shakespeare y la era isabelina, de Cervantes y el Quijote, en el caso de la literatura española, y de Milton y el Paraíso Perdido en la transición del puritanismo a la restauración de la monarquía en Inglaterra. Luego en el siglo XIX hay un estudio del romanticismo y del prerromanticismo, tanto en Alemania como en Inglaterra, un estudio posterior que focaliza en la figura de Baudelaire y el simbolismo, y en Jacques Prévert y el surrealismo, para concluir con 2 textos referidos a Poe y el nacimiento del género policial en el siglo XIX, y un análisis que muestra, digamos, lo que decíamos al principio respecto a la inmanencia del análisis estructural, en un análisis de un poema de Baudelaire que se llama Los gatos, por Jacobson y Lévi-Strauss. Y finalmente un estudio de una novela contemporánea de Italo Calvino, que se llama Hacia una noche de invierno un viajero, desde las categorías teóricas de Roland Barthes. En el caso de la literatura latinoamericana, en el tercer capítulo se abordan los estudios del indigenismo y el neoindigenismo en las obras de José María Arguedas y Manuel Escorza, lo mismo que un estudio de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y la oralidad, el uso de la oralidad en Pedro Páramo,
como un estudio del Real Maravilloso, que es un antecedente, una precuela, digamos, de lo que va a ser el boom latinoamericano, el Real Maravilloso de Alejo Carpentier. Un estudio después del boom, de las 4 figuras centrales del boom, es decir, Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes y Vargas Llosa, y finalmente un estudio de una investigación sobre La Virgen de los Sicarios, la novela llevada al cine, ¿no?, de Fernando Vallejo, desde la perspectiva de Gerard Genet y Mikhail Bakhtin, serían las categorías teóricas, y un estudio de La Virgen de los Sicarios concluye allí. Después se aborda Estrella Distante de Roberto Bolaño desde algunas perspectivas o algunas categorías de Ángel Rama, ¿no? En el caso de la literatura argentina se estudian los orígenes de la literatura argentina, que según Josefina Ludmer estarían vinculados con la gauchesca, el estudio de la obra de Bartolomé Hidalgo, Hilario Escasubi, Estanislao del Campo y José Hernández con el Martín Fierro, y según David Viñas, la literatura argentina se origina con el Matadero, es decir, con la generación del 37. Entonces se estudia la obra de Echeverría, José Mármol, Juan María Gutiérrez, Juan Bautista Alberdi, por ejemplo. Hay 2 estudios después, o 2 artículos vinculados con Sarmiento y el Facundo, y con Alberdi y las bases, luego ensayos referidos a la generación del 80, y allí se incorpora un abordaje pormenorizado de la tradición nacional de Joaquín B. González, y luego un estudio del Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Ya en el siglo XX se aborda la vida y obra de Lugones desde la perspectiva de Borges, como la obra de Borges desde la perspectiva de Ricardo Piglia, y luego hay un artículo referido a 2 cuentos de Cortázar, que son La noche boca arriba y Continuidad de los parques, y hacia el final ya, digamos, un ensayo sobre Operación Masacre, que es la novela de Rodolfo Walsh, referida a los fusilamientos de José León Suárez, y 2 artículos vinculados con las poéticas de Hellman y Lamborghini, un estudio de las obras de estos 2 grandes poetas de la generación del 60, para concluir finalmente con un análisis de Respiración artificial de Ricardo Piglia, con sus 2 partes, digamos, la parte de la novela epistolar, la primera parte caracterizada por ser una novela epistolar, y la segunda parte caracterizada por las digresiones de Renzi, Marconi, Tardevsky, en concordia, a la espera de la llegada de Marcelo Maggi, que nunca llega porque en los términos de la novela ha sido internado, es decir, ha sido desaparecido por la dictadura militar. Luego tomamos una obra del autor radicado en La Rioja, que es Daniel Moyano, que si bien esta obra se publica en España en 1989, está situada, como casi toda la obra de Moyano, en La Rioja. Se llama Tres golpes de timbal, está situada en Alto Jahué, en el departamento Vinchina, en la provincia de La Rioja. Él toma ese pueblo y narra sobre ese pueblo una novela cuya característica central es la circularidad, la musicalidad, el juego con las palabras. De hecho está presente la gramática de Nebrija, por ejemplo. En fin, es una obra muy importante de Daniel Moyano. En definitiva, el concepto del libro es establecer un orden y un sentido en las lecturas del canon y de las teorías literarias, es decir, una sintaxis y una semántica para leer este cúmulo de obras a partir de este libro dado en llamar Teoría, Historia y Literatura.